Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre una propiedad, una característica de un dispositivo que produce campo magnético debido a que a través de él circula una corriente eléctrica, como este que tenemos en la imagen. Ya hemos hablado de una bobina, un solenoide o inductor. Esa característica se llama inductancia y tiene relación con el cambio en el campo magnético producido por ese dispositivo, el cambio en los enlaces de flujo enlazados por ese mismo dispositivo y con el cambio de la corriente. O sea, es una cadena, cambio de corriente, cambio de campo magnético, cambio de flujo enlazado por el mismo dispositivo. Ahí tenemos lo que podría ser el campo magnético uniforme en ese solenoide. Recordemos que un solenoide ideal produce un campo magnético uniforme en el interior de él. Bien, supongamos que la corriente cambia en un instante, el campo magnético cambia en ese mismo instante y el flujo magnético enlazado por ese dispositivo también cambia. Y se da lo que se llama una fuerza electromotriz autoinducida, porque es inducida por el cambio de su propia corriente. Se encuentra que esta fuerza electromotriz autoinducida es directamente proporcional a la rapidez de cambio de la corriente. Y la constante de proporcionalidad se le llama inductancia de ese dispositivo. En este caso, pues, tendríamos la inductancia de ese solenoide, que también se le llama inductor. El signo negativo lo interpretamos en que esa fuerza electromotriz se opone al cambio que la produjo. Esta inductancia, como vemos, tendría unidades llamadas Henry, que sería 1 volt por segundo sobre ampere. De esta expresión podemos deducir esas unidades. El Henry, en honor a Joseph Henry. Así que su símbolo será una H mayúscula. Aquí tenemos un diagrama que se utiliza para una bobina, un solenoide, en los circuitos eléctricos, una representación circuital. Supongamos que en un cierto momento hay una corriente atravesando ese solenoide y supongamos que la corriente aumenta súbitamente. Entonces ahí se da una fuerza electromotriz autoinducida que se opone al aumento de la corriente, se opone al cambio de la corriente. Si la corriente disminuyera, entonces esa FEM autoinducida sería en sentido opuesto, en el sentido de la corriente, como quien dice, reforzando la corriente. Esta propiedad es muy importante, ya la vamos a discutir más adelante, cuando coloquemos este dispositivo en un circuito eléctrico. Para calcular esta inductancia vamos a utilizar la ley de Faraday, como la habíamos visto antes, fuerza electromotriz inducida menos la rapidez de cambio de los enlaces de flujo con respecto del tiempo. Ven que hoy la N la hemos introducido en la operación de derivada. Porque a eso, pues, N por phi se le dice enlaces de flujo, o es el flujo enlazado por el circuito. De la definición anterior de inductancia, fuerza electromotriz autoinducida menos L por dI dt. Si igualamos esas dos expresiones, pues tendremos L por dI dt igual a la derivada con respecto de dt de los enlaces de flujo. Ahí podemos realizar una integración y tendríamos L por I igual a N phi sub B. L por I igual a N phi sub B. Despejando, la inductancia es igual al flujo enlazado o enlaces de flujo dividido entre la corriente.
Aquí hay una característica bien particular de esta inductancia. Como el flujo magnético depende del campo magnético, el campo magnético depende de la corriente que está ahí en el denominador, entonces la inductancia al final no depende de la corriente. Y vamos a demostrar que depende solamente de los factores geométricos del dispositivo. Calculemos entonces la inductancia de un solenoide que tiene una sección transversal A, digamos que tiene una longitud L, a través de él pasa una corriente I, y se establece un campo magnético, el cual ya habíamos calculado antes para un solenoide ideal. V es igual a mu sub 0 n por I. N es el número de vueltas por unidad de longitud de ese solenoide. Entonces el flujo enlazado n phi sub b, n mayúscula es el número de vueltas totales. Entonces significa que será el número de vueltas por unidad de longitud por la longitud L que hemos colocado ahí. Y el flujo V por A, campo por área, de la sección transversal perpendicular, en este caso al campo magnético. Bien, si sustituimos V en esta otra expresión, tendríamos que el flujo enlazado, los enlaces de flujo, serían mu sub 0, n cuadrado L por I por A. Y entonces de esta expresión vamos a trasladar la corriente a dividir al otro miembro izquierdo para obtener la inductancia N phi entre I, enlace de flujo por unidad de corriente. Entonces la inductancia, ven, mu sub 0, n cuadrado, L por A. Solamente depende de los factores geométricos, y en este caso de la permeabilidad del espacio libre, que es mu sub 0. A veces suele darse la inductancia por unidad de longitud. Se van dando cuenta que este dispositivo tiene como el papel que hacía el capacitor en campo eléctrico. Capacitancia, inductancia. La capacitancia depende solo de factores geométricos. La inductancia depende solo de factores geométricos. Y más adelante vamos a ver que el campo eléctrico en el capacitor almacena energía. Lo mismo vamos a ver aquí más adelante, que el campo magnético de este inductor almacena energía. Tenemos lo que se llama un toroide. Ya más o menos habíamos visto uno anteriormente, solo que tenía una sección circular. Recuerden que un toroide es como un solenoide que se ha doblado sobre sí mismo, uniéndose los extremos, como formando una dona. Aquí tenemos uno que es muy singular, que tiene una sección transversal rectangular. En la práctica hay muchos que se construyen, pues los embobinados en rectángulos, y el campo magnético, recordemos, en el interior es líneas circulares. Las líneas circulares alrededor, en el interior de ese toroide. Esto ya lo habíamos encontrado antes para un toroide de sección transversal circular, pero aquí es exactamente igual. El campo magnético interior, mu sub 0, n i sobre 2pi por r. Vamos a hallar el flujo enlazado. Esto es como unos pasos para encontrar la inductancia. Primero el campo magnético en función de la corriente, después los enlaces de flujo, y de ahí podemos despejar la relación flujo por unidad de corriente. Entonces veamos ahora que el campo magnético
no es uniforme en la sección transversal del toroide. Entonces vamos a considerar un área diferencial, ese rectángulo que aparece allí, que tiene altura h, pero ancho dr, colocado en una posición R desde el centro del toroide. Para hallar el flujo magnético en esa superficie, vamos a integrar el campo perpendicular al área, es decir, el integral de B punto de A. Y de A es H por dr, esa área pequeña, rectangular, de altura H y de ancho dr. Entonces ahí tenemos el campo en esa área pequeña, si es uniforme. Podemos escribir B, nada más, por HDR, y lo vamos a integrar desde el radio interior hasta el radio exterior, es decir, a lo largo de la área de la sección transversal de ese toroide. Entonces era la integral desde A hasta B de campo magnético por HDR. Sustituimos campo magnético, todo lo que es constante afuera de la integral, mu sub 0i nh sobre 2pi, y únicamente queda dr sobre r. Esa integral es inmediata, es un logaritmo natural, y evaluado desde A hasta B tendríamos mu sub 0 i nh 2pi por logaritmo natural de B sobre A. De aquí multiplicamos otra vez por n, porque es el flujo enlazado por el mismo circuito, y despejamos la corriente pasándola al otro extremo a dividir. Y ven, mu sub 0, n cuadrado, h, 2pi, logaritmo natural de B sobre A. La inductancia de ese toroide solo depende de la geometría, del número de vueltas, de los radios y por supuesto de la permeabilidad del espacio vacío o del aire, que es muy aproximado. Bueno, hay una cuestión muy interesante. Así se recuerdan en el capacitor de aire, luego el capacitor con material dieléctrico en su interior, la capacitancia aumentó la capacidad de almacenar energía. Aquí esto es muy similar. Imaginemos ese solenoide, bueno, formado por dos solenoides, puede estar conectados en serie. Digamos que hay vacío en el interior y el campo es V sub 0 y su inductancia es L sub 0. Ahora introducimos un material ferromagnético, lo llenamos totalmente, el solenoide, y al igual que pasaba con el capacitor, ahora el campo aumentó K sub m veces. Y la inductancia también aumentó K sub m veces, siendo K sub m la permeabilidad del material. Esos son materiales ferromagnéticos, hierro dulce, los cuales se magnetizan al estar en la presencia de un campo magnético. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una sección de 12 centímetros de un solenoide ideal y que la superficie transversal es circular de 1.6 centímetros de diámetro y que lleva una corriente de 3.8 amperes. Y esa sección de 12 centímetros contiene 75 vueltas a lo largo de toda su extensión. 75 vueltas de un alambre enrollado. Y la pregunta es, ¿cuál es la inductancia del solenoide cuando está vacío? Es decir, no tiene material ferromagnético dentro de él. Bueno, ya encontramos una expresión para el solenoide ideal. La inductancia es mu sub 0, n cuadrado, el número de vueltas por unidad de longitud, por la longitud por el área. Entonces eso se reduce a 4pi por 10 a la menos 7, 75 vueltas en 12 centímetros al cuadrado por la longitud 12 centímetros y el área pi diámetro cuadrado sobre 4. Eso está dando 12 microhenrios.
La otra pregunta es, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida cuando la corriente se reduce a 3.20 amperes en 15 segundos a una rapidez constante? Bien. La rapidez con que la corriente cambia en ese tiempo es la corriente al final del intervalo menos la corriente al inicio del intervalo entre el tiempo que dure ese intervalo. La corriente al inicio era 3.80 amperes y se reduce a 3.20. Entonces la rapidez de cambio de la corriente es menos 0.040 amperes por segundo. Esto me estaría dando, con la inductancia que hemos obtenido, que la fuerza electromotriz autoinducida en ese solenoide es 0.48 microvolt. Ahora, supongamos que ese mismo solenoide lo llenamos con un hierro, una barra de hierro ferromagnético, y mantenemos la corriente constante a 3.20 amperes. Saturamos la magnetización del hierro de modo que el campo magnético es 1.4 teslas. ¿Qué significa saturamos la magnetización del hierro? Significa que si nosotros seguimos aumentando la corriente, el campo magnético en ese hierro ferromagnético ya no va a aumentar. ¿Cuál es la inductancia resultante? Después de introducir ese hierro dentro del inductor. Bueno, veamos también los datos que teníamos del ejemplo anterior. El campo lo podemos calcular 4pi o mu sub 0 n cuadrado por i. N por i, mu sub 0, n por i. 4pi por 10 a la menos 7, 75 sobre 0.12, pero hoy la corriente es 3.20 porque la mantenemos constante. Ese es el campo en vacío, el que está en el denominador. Y el campo con el hierro dentro del solenoide es 1.4. Aquí podemos calcular la permeabilidad de ese material, 557. Y ahora pues sabemos que la inductancia del solenoide con el hierro es K sub m veces la inductancia en vacío. Entonces el dato que obtuvimos antes para la inductancia en vacío lo multiplicamos por 557 y eso me está dando 6.7 milihenries. Ven que antes eran microhenries, hoy milihenries. Aumentó la inductancia y eso más adelante lo vamos a ver, que aumenta la capacidad del campo magnético de almacenar energía, tal como sucedió con el capacitor en el campo eléctrico. Muy agradecido por su atención. Vamos a vernos en la próxima, siempre con esta interesante temática de la inducción electromagnética.